Entonces, damos comienzo a esta reunión especial, que es la reunión inaugural de un nuevo ciclo en el Colegio de Psicoanalistas. Nuevamente todos juntos aquí, de este modo raro, protocolizado a propósito del título de la presentación de Oscar, pero bueno, aquí reunidos todos juntos. Este año enmarcamos la convocatoria bajo el título Dolor, Cuerpo, Subjetividad, Revisión Crítica de las Propuestas Psicoanalíticas. La orientación del tema del año fue el resultado de una serie de problemas y preguntas que se sedimentaron después del primer año pandémico, en su triple carácter de acontecimiento, de trauma y de catástrofe. Hemos señalado en el breve texto de convocatoria que el COVID-19 se ha presentado como un analizador y un recodificador del mundo. Nuestros modos de vida han sido impactados abruptamente y se suceden transformaciones que aún están en movimiento. Siguen los tiempos vertiginosos, aunque están las vacunas, ellas no alcanzan a todos por igual. Venimos de una experiencia de la fragilidad de la vida, del temor a enfermar, del distanciamiento afectivo del otro, porque aún el más próximo se constituyó en amenaza potencial de contagio. Así se han movilizado individual y colectivamente ansiedades de los más intensas y mecanismos defensivos para soportarlas. Nos ocupamos del negacionismo en una declaración institucional el año pasado, pero también se hace necesario pensar en defensas exitosas, aquellas que fueron y son recursos más saludables para tolerar el dolor y la incertidumbre, como el humor, como la sublimación. La virtualidad se convirtió en el carril principal de nuestras prácticas clínicas, institucionales y sociales. ¿Qué lugar para la presencia real de los cuerpos? Nos interesaremos así por despejar algunas de sus consecuencias en las herramientas clínicas con las que operamos y en las transformaciones subjetivas que van acaeciendo o que podamos definir. ¿Se están gestando nuevos valores en el lazo social? Estas son algunas de las cuestiones que nos propusimos pensar. Tendremos 2 reuniones inaugurales hoy a cargo de Oscar Sotolano y el próximo jueves a cargo de Alfredo Tagle. ¿Por qué inaugurales? ¿Por qué ambas inaugurales? Porque a ambos los invitamos con la consigna de que empiecen a abrir el juego del tema del año. Les adelanto también que luego, en la agenda de abril, vamos a recibir a 2 invitados, al psicoanalista Luis Migueles, a la doctora Silvia Wikinski, y que uno de los plenarios va a estar a cargo de nuestra compañera psicoanalista, miembro del Colegio de Psicoanalistas, Karina Likovich, y otra de abril por representantes del grupo de miembros del Colegio de Psicoanalistas que se denomina Pandemia y que vienen trabajando ya a lo largo de bastante tiempo. Bueno, entonces, la apertura del ciclo hoy está a cargo de Oscar Sotolano. A Oscar, muchos de ustedes, los que están aquí, seguro que lo conocen, pero no obstante vamos a decir que es psicoanalista, escritor y docente, miembro del Colegio de Psicoanalistas desde los primeros tiempos de su fundación, autor de numerosos artículos, publicaciones, ensayos y novelas, de reciente aparición es coautor de Clases Medias Argentinas, La Política del Odio y el Temor, compilado por Mónica Redondo y Atilio Borón, y donde también escriben Gustavo Varela, Sandra Russo, Horacio González, Alejandro Grimson y Menarda Guisardi. El título de la presentación de Oscar es Protocolos y Subjetividad, reflexiones de un primer aniversario. Antes de darte la palabra, Oscar, voy a recordarles a todos que justamente
La virtualidad, las reuniones por Zoom nos imponen este orden para las intervenciones posteriores a la exposición de Oscar. Para eso tenemos la función de levantar la mano, que nos provee la aplicación Zoom, y así luego podremos ir dando la palabra. Bueno, gracias a todos, bienvenidos. Oscar, adelante. Bueno, buenas noches a todos, todas, todes, aunque la gramática me resulta absolutamente contraria al uso de ese término, pero la verdad que no veo a nadie porque estoy con el teléfono, con lo cual tengo una sola referencia delante, Carlos y Cintia. El hecho de esta reunión inaugural coincide además justo con el aniversario que inició el proceso de cierre de cuarentena. Con lo cual, si puse eso en el título, fue a los fines del, llamémoslo así, homenaje a este periodo. Estaba entre hablar o escribir un texto, y mientras iba pensando en qué decir, fui escribiendo un texto, así que lo voy a leer. Y se titula Protocolos y subjetividad. Siempre me ha parecido que cuando se tiene a cargo la primera actividad del año, se deben guardar ciertos recaudos. El primero y principal, evitar dentro de lo posible el cerrar ideas que tienen todo un año por delante para ir desplegándose, tomar nuevos formatos o incluso ir exhibiendo su inconsistencia al calor de las exposiciones. En ese sentido, presentar más tarde siempre ofrece la posibilidad de dialogar con lo que ya se ha ido diciendo, cosa que en este caso no ocurre. El segundo, no pretender abarcar en una reunión el conjunto de cuestiones que un proyecto de trabajo anual plantea. En este caso, aquellas que se leen en el texto de convocatoria y que se me ampliaron enormemente todavía con la introducción que hizo Cintia. Porque en el texto que yo tengo de convocatoria dice: la pandemia del COVID-19 nos viene haciendo pensar. Hemos nombrado a este virus como un analizador y recodificador del mundo que, además de visibilizar las profundas diferencias socioeconómicas entre sus habitantes y la depredación del ecosistema planetario, ha causado una visible transformación colectiva e individual en el modo en que desarrollamos la permanencia de nuestros vínculos. La virtualidad, ya antes presente en los lazos sociales, se ha constituido, para quienes podemos sostenerlo, en el carril principal de una multiplicidad de actividades a través de las cuales nos vinculamos afectiva, laboral y educacionalmente. Nuestros consultorios han migrado a los dispositivos de comunicación a través de las pantallas o a la voz en el teléfono. Y agrego el uso de textos vía WhatsApp o Messenger, que algunos colegas son capaces de usar con fluidez. Aclaro que no es mi caso, pero varios compañeros han relatado experiencias muy ricas con esos recursos. La convocatoria sigue. Es pertinente la consideración de la vigencia y de la revisión crítica de nuestras herramientas de trabajo. El cuerpo propio ha sido también resignificado en su dimensión de fragilidad, y el cuerpo del otro, el que no habita la burbuja de cada quien, se ha delimitado en su vertiente de peligro y amenaza potencial. Los vínculos, de este modo, han sido atravesados por el dolor, el distanciamiento forzoso, las fronteras fortificadas y la ausencia de las convencionales soportes del duelo por la muerte de seres queridos. Así, cuerpo político, cuerpo social, cuerpo psíquico y cuerpo biológico merecen ser abordados nuevamente desde las propuestas conceptuales psicoanalíticas. Se están delineando transformaciones en la subjetividad. ¿Qué consecuencias adquieren sobre los valores que organizan los lazos sociales? ¿Cuál es la forma de la ética y la moral en nuestra época? Invitamos en este nuevo ciclo a recorrer las presencias del cuerpo, el dolor y la subjetividad bajo una nueva reflexión teórico-clínica.
Descarto que para todos es evidente la cantidad de cuestiones que se abren en estas breves líneas. Mucha más amplia todavía si agregamos las breves palabras de Cintia. No habiendo una categoría psicoanalítica específica a investigar en el transcurso del año, como durante mucho tiempo hicimos, la propuesta temática se abre hacia senderos que se bifurcan en variadas direcciones. Más allá de que en el último párrafo de la convocatoria se puntualice un campo acotado, el del cuerpo, el dolor y la subjetividad. El contexto de problemas en el que se lo incluye con precisión hace que las vertientes desde las cuales se puedan abarcar estas cuestiones sean amplísimas. Solo pensar la articulación cuerpo-ética merece por lo menos varias reuniones, tal vez el año todo, si no más. En este sentido, decidí aproximarme a algunas de estas cuestiones desde un punto de vista tal vez tangencial, pero aún así, a mi entender, preponderante. Al menos a mí me genera muchas inquietudes. Me refiero al de los protocolos. Esos protocolos que todo el año pasado aumentamos de continuo, que Cindy acaba de nombrar, y que en este año seguramente seguiremos convocando en nuestra ayuda en cada situación más o menos dilemática. Creo que junto con las palabras pandemia, cuarentena, COVID y vacuna, protocolo fue el de las más usadas durante este año que hoy festejamos, digo, es una forma de decir, con bidimensional entusiasmo. Que haya sido así no me parece casual, e iré esbozando algunos puntos de articulación con lo que nos hemos propuesto ir discutiendo. Antes de entrar en materia, una reflexión sobre un punto específico de la convocatoria que leí. Se afirma, es pertinente la consideración de la vigencia y de la revisión crítica de nuestras herramientas de trabajo clínico. Todas y todos hemos escuchado, leído, dicho esto muchas veces. La pandemia exige que reconsideremos nuestras herramientas teórico-clínicas. Sin embargo, dicha afirmación encierra un problema que no solemos advertir. ¿Acaso la revisión crítica de nuestras herramientas teórico-clínicas no está siempre en el corazón de nuestro quehacer, con o sin pandemia? ¿No es nuestra labor terapéutica, en tanto es simultáneamente un campo de investigación, un lugar donde las condiciones teóricas y prácticas de la investigación son y deben ser problematizadas siempre, abiertos a lo que no sabemos o no entendemos? ¿No ha sido este el motor de nuestra reflexión en los casi 30 años que llevamos desde nuestro inicio como Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis primero y como Colegio de Psicoanalistas después? Creo que coincidiríamos en decir que sí, pero es habitual que en condiciones de relativa tranquilidad algunos problemas permanezcan invisibles, naturalizados, aunque activos en su exceso potencial. Es comparable con la irrupción de una dificultad, por ejemplo, respiratoria. Si uno transita su vida sin mayores esfuerzos físicos, puede creer que sus pulmones están de maravilla. Pero un día debe subir una montaña, o sin ir tan lejos, simplemente caminar por caminos ondulados, para que se dé cuenta de que esos pulmones claman aire, y que el estado atlético se muestra extraordinario para jugar al ajedrez o al dominó, no para ligas apenas más exigentes. Los pulmones, el corazón, las arterias de nuestra práctica son nuestras herramientas teórico-clínicas y como tales están siempre siendo exigidas, aunque con rasgos diversos de intensidad. La problematización es nuestro aire. Así, cuando nos apoltronamos en una práctica que consideramos normal y así instituida, nos ocultamos sin darnos cuenta las tensiones, las oscuridades, las paradojas que soporta siempre, no solo ante eventos extraordinarios. Esto se hizo evidente con la irrupción de la COVID y en particular con la modificación forzosa de nuestra forma presencial de trabajo. La complejidad y a partir de ello la imperiosa necesidad de entender nuestra práctica con recursos más novedosos se hizo ineludible.
aunque sea evidente que al igual que con la irrupción de la política en los consultorios en todos aquellos momentos históricos donde la lucha de clases más o menos larvada se hace explícita en el mundo entero, siempre ha sido así. Eso desde el mismo día en que Freud atendió a Emma en las cumbres suizas, a Mahler caminando por las calles de Leiden en Holanda, o Winnicott y Melanie Klein interpretaron Entre bombardeos. ¿Acaso no hemos atendido en parques, cafés, sentados en puntos opuestos de camillas de hospital, siempre buscando mantener activo el fundamento de nuestro trabajo, la asociación libre y la atención flotante? Eso desde el mismo momento en que empezamos a trabajar. Sin embargo, no sorprendémonos y nos parece que este cambio es una modificación radical absoluta. Yo no lo veo así. Siendo un cambio, no lo entiendo como un cambio radical. Es obvio que la exigencia de trabajar a distancia impone modificaciones. Que esas modificaciones sean específicas también. Pero no parece tan evidente que las modificaciones alteren el corazón de nuestra práctica. No voy a adentrarme en estas cuestiones porque, como anticipó Cintia, un grupo amplio de compañeros del colegio hemos estado todo el año pasado trabajando acerca de nuestras experiencias y un pequeño grupo está trabajando duramente para el escrito final de aquel nutrido grupo. Habrá 2 reuniones próximas para que podamos conversar en detalle la experiencia conjunta. Pero aunque no me detenga, lo menciono, porque las viejas novedades son como aquellos chistes que solo nos hacen reír porque los hemos olvidado. En un sentido, son por completo nuevos, en otro no lo son. ¿Acaso la cuestión de los protocolos es nueva? Todos los que hemos intervenido en situaciones que imponen interfaces de trabajo con instancias jurídicas en violencia o abuso de niñas o niñas y o mujeres, nos hemos encontrado con los requerimientos, las presiones, que surgen desde los juzgados o equipos de trabajo para que se diseñen protocolos precisos a efectos de hacer más acotable una experiencia que tantas veces corre el riesgo de devenir retraumatizante al momento mismo de tratarla. Así que hablar de protocolo no es una novedad. Sin embargo, hoy su presencia devino absoluta en el discurso social. Entonces, ¿qué es un protocolo? ¿Qué diferencias y parecidos hay entre esas reglas que remiten a un lenguaje gestual, que regulan los lazos cortesanos que casi todos hemos visto en nuestras noches o tardes de Crown? Las pautas de distancia y los modos de acercamiento que el sistema sanitario propone para controlar relativamente la diseminación de la COVID, y ese panfleto antisemita que supuestamente escribió la policía secreta zarista en 1904, conocido como Protocolos de los Sabios de Sion. Se dan cuenta que el espectro de problemas que abarca exige un trabajo de investigación que no estoy en condiciones de hacer, ni siquiera de exponer lo poco que hasta ahora sé. Aún así, me tomaré el atrevimiento de formular algunas ideas que merecen ser ahondadas con estudios específicos en el campo antropológico y social. Primero, algunas definiciones. Se entiende por protocolo a escrituras, matrices u otros documentos que un notario autoriza y custodia, actas o cuadernos de actas relativas a un acuerdo, conferencia o congreso diplomático, regla ceremonial diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre, aquella disciplina que, con realismo, técnica y arte, determina las estructuras o formas bajo las cuales se desarrolla una actividad humana pluripersonal e importante, con objeto de su eficaz realización y, en último lugar, de mejorar la convivencia. El protocolo se basa en un conjunto de normas, costumbres y tradiciones mediante los cuales se organiza cualquier acto, evento privado, público u oficial. Conjunto de normas y disposiciones legales vigentes que, junto con los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos, rige la celebración de los actos oficiales, entre ellos los políticos. También la celebración de actos de carácter privado, que toman como referencia todas estas disposiciones, usos, tradiciones y costumbres. También se la puede definir como una minuta de procedimientos. Y agrego por último, otra que me resulta muy interesante.
Una que se le atribuye al muy cuestionado y multiacusado expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol. El protocolo es la plástica del poder. Podrán objetarme, ¿cuál es la plástica y el poder presente en el hecho casi vulgar de definir que para salir de Cava hay que obtener un permiso, que es necesario hisoparse al regresar, que en cualquier caso de contacto con otro que no sea de mi burbuja, paradigma narcisista pensado no solo para cuidarse uno, sino también para proteger al semejante, debo usar un adminículo llamado tapaboca o barbijo o una enceguecedora máscara de acetato. Reconozcamos, al menos, que si es una plástica de poder, es una que transita por las más antiguas tradiciones teatrales griegas, la de la máscara y su referencia a la persona y sus múltiples y sucesivos velos. ¿Qué máscara oculta la máscara que usamos para proteger nuestra máscara? Se preguntaba un paciente ligado a las letras, aunque no del modo que aquí lo formulo, pensando en los encuentros enmascarados con sus amigos, que la época exige. Sin advertirlo, simplemente jugando con las palabras, nos hallamos transitando por los caminos de la subjetividad. Esa que se encierra en la densidad de la palabra latina persona, heredera de la tradición griega de la palabra prosofón, pro antes y sofón de la cara, es decir, máscara, que remite en tradición romana a la palabra personare, para sonar. Máscara con una bocina que permite que la voz del actor se escuche. Es decir, enfatizamos en tradición psicoanalítica, la palabra se escuche. Desde el punto de vista explícito del poder y sus jerarquías, el protocolo define la presidencia de un acto, la precedencia en el mismo, es decir, los órdenes de jerarquía, los símbolos, las intervenciones, los comportamientos en actos sociales. Lo que define es entonces el formato de un ritual. No en vano, en el antiguo Egipto, el jefe de protocolo que garantizaba los modos de relación que regulaban los contactos en presencia del faraón se titulaba ritualista jefe. De igual modo, en la China imperial que se expandió durante 2000 años, existió desde su constitución, 200 años antes de nuestra era, un tribunal de ritos integrado por mandarines y letrados, cuya misión era organizar las ceremonias públicas, cortesanas o religiosas. Ritual donde la dimensión simbólica de los gestos y actos definen relaciones de poder en el lazo social. Tanto en el plano de palacios u otros recintos específicos donde el poder se aloja, como en la cotidianeidad mundana de los habitantes de las urbes. Todos nos regulamos adoptando cierta ritualidad y así construimos lazos sociales, siguiendo rituales de mayor o menor complejidad. Algunos historiadores ubican el protocolo como unido a la constitución misma de la sociedad humana y así colocan la dimensión protocolar entre las formas de regulación más antiguas, desde el código establecido en piedra de Hammurabi en la Mesopotamia hace 3.800 años, 1.700 antes de nuestra era, pasando luego por griegos, romanos, cortes medievales de infinidad de culturas, hasta llegar a sus formas modernas donde se formularon protocolos de todo tipo para tomar en nuestra contemporaneidad la forma instrumental que hoy tiene cuando, por ejemplo, empresas especializadas diseñan el formato de los congresos y jornadas a los que asistimos. Quiero mencionar aquí un manual de un autor venezolano, Manuel Antonio Carreño, alumno de Andrés Bello, maestro de Simón Bolívar, que publicó en el año 1853, titulado Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, que, dicen los que saben, yo no lo he leído, es la obra más famosa de este género y que dio lugar en nuestro país a una de las obras de teatro más originales que haya visto. Ars Higiénica. No sé, seguramente muchos la han visto acá, dirigida por Ciro Sorsoli. A partir de ese libro,
se sentaron las reglas para mejorar la convivencia en la cultura hispanoamericana. Uno de sus efectos impensados fue esa obra teatral Foucaultiana que no cita jamás a Foucault. Agreguemos que todos esos rituales, al definir formas de poder, instituyen modos de la verdad. Que el jefe de la tribu gala de Asterix, Abraracursix, fuese llevado encima de un escudo como indicación de su poder supremo, mito que la maravillosa historieta retoma, instituía la verdad de ese poder. No era discutible. Así eran las cosas. Por eso los protocolos instituidos bajo la forma ritualista de circulaciones complejas de simbologías y topologías variadas no son modificables, porque pretenden dar cuenta de la verdad dura, inmodificable, una que no se puede cuestionar. Si la reina Isabel vive esclavizada a las ceremonias que la corona impone, es porque localiza allí la verdad de su poder. Poder que la esclaviza a su formato y la hace ser en el ceremonial. Hoy, cuando las monarquías se mantienen como decadentes residuos de tiempos idos, el ceremonial es quizá lo único, y tal vez lo último, que les queda de singular antes de disolverse en las nuevas formas de ritualización del poder que el capitalismo actual va construyendo. La pompa perdura como un cuento de hadas para amplias masas que consumen revistas Hola, mientras el hijo de Diana pide pista en la frívola y desmañada circulación del capital en islas exóticas, en capitales espléndidas donde los negocios se concretan en grandes yates o en canchas de golf. Dos tipos de capitalismo que la filmografía inglesa sabe mostrar en el contraste entre el capitalista norteamericano y el terrateniente inglés. La miniserie inglesa Downton Abbey fue quizá una sutil pintura de ese fenómeno, aunque circulara lejos del mayor poder de las cortes. Es que el ritual, ese que el protocolo deja escrito, existe en todo lazo social, sea explícito o implícito. El asunto, a mi parecer, en el que merece que prestemos atención, es que si poder y verdad se constituían en la simbología coreográfica del protocolo cortesano o imperial, soportados por las formas de apropiación y distribución de la riqueza, desde la irrupción de las ciencias, la verdad se ancla en la simbología particular del protocolo científico. Instrumento que siempre tiene en su diseño una cápita insustituible que le da consistencia metodológica, es decir, quien va a financiarla. Si eso no se incluye, se está cometiendo una grave falta metodológica, nos enseñan. La dimensión económica nunca desaparece. Saber pautado por normas y financiado preferentemente por capitales básicamente interesados en su reproducción, que imagina regular de un modo infalible nuestra relación con los conflictos del vivir y que intenta plasmarse en la sociedad algorítmicamente controlada actual que recién está en sus siniestros albores. El protocolo de la reina, anclado en esa teatralidad descascarada, comparte con el que propone la OMS o hacen los propios gobiernos una preocupación por la verdad última, la del poder de la corona en un caso o la del poder de salvar nuestra vida cuando se aplica, donde dejan aplicarlo, en otro. En los dos casos se dice, las cosas son así, estos son los pasos a seguir, estos son inapelables. Puede parecerles chocante que compare la aparente arbitrariedad del ritual de una reina ante sus súbditos con la razonabilidad con que se trata de armar un instrumento pautado que busque salvar vidas, como es el caso de la COVID, o evitar retraumatismos, como es el de los protocolos frente a posibles abusos. Y les parece chocante porque en efecto lo es. Son situaciones muy diferentes. Sin embargo, ambas instituyen verdad y hacen que los ciudadanos que hacemos lazo en el seno de su formulación y sus propuestas, sintamos que eso es lo que hay que hacer o nos queda por hacer. Que esa es la verdad con mayúsculas y hay que respetarla al pie de su letra. Incluso,
aunque dudemos un poco. Y como se presenta como la verdad, en el modo inapelable en que se formula, tranquiliza y orienta, porque por un lado disminuye la incertidumbre y por otro nos ahorra el esfuerzo psíquico de lidiar con un dilema, de vernos forzados a pensar, tarea de que el principio de placer más elemental huye porque siempre conlleva una dosis de sufrimiento. Esta relación entre sufrimiento y trabajo psíquico es un tema que ha trabajado de un modo muy interesante Christophe Jajour, explorando las cuestiones del trabajo, incluso el trabajo creativo. Se entiende que no estoy hablando de la verdad en su dimensión relativizada de verdades, sino en su dimensión brutal, absoluta, casi autoritaria, como condición del pensar, como exigencia epistemológica y ética. Si no hubiera ninguna verdad ética y epistemológicamente cierta, el pensar carecería de sentido. El protocolo nos ahorra ese esfuerzo. Depositamos dicho esfuerzo en su letra y corremos el riesgo de devenir cumplidores de reglas que no se someten al esfuerzo psíquico de la interpretación. Puede hacernos rutinarios defensores de su cáscara jurídica. Hace pocos días una colega y compañera muy próxima, saben quién es, me contaba cómo un juzgado decidió entregar en adopción a un niño que hacía 3 años vivía con una familia de acogida. La decisión no se basó en ningún obstáculo que pudiera existir en el seno de la familia, sino en que el protocolo dice que esas familias no pueden adoptar. No importa que los 3 años transcurridos, por motivos burocráticos, no por mala fe de la familia, hayan instituido un vínculo amoroso intenso al que el niño no quiera renunciar y cuya pérdida seguramente traerá graves consecuencias psíquicas para todos. La verdad última del protocolo jurídico es más importante que la afectividad del niño y la familia. Es que la fijeza de la verdad del protocolo choca contra las tensiones y conflictos que la subjetividad en su constitución impone, y ningún protocolo es capaz de contener. Hemos pasado el año lidiando con esas tensiones. ¿Salgo o no salgo? ¿Veo a mis hijos cuando se dice que no puedo hacerlo? ¿O me privo y los privo a ellos de esa alternativa porque el protocolo lo dice, invocando la salud pública? ¿Desde qué perspectiva pensamos los psicoanalistas este tipo de dilema? Cuando encaramos la cuestión desde una ética política protocolizada, corremos el riesgo de ser los soportes de un superyo cruel que impide sostener los espacios deseantes con toda la tensión y contradicciones que los atraviesan. Porque los protocolos desde la época del Código de Hammurabi instituyen formas de la ética en el seno del lazo social. Pero si el protocolo se rigidiza como norma jurídica no interpretable, deviene un instrumento bifaz. Si bien organiza los lazos de la comunidad, al mismo tiempo la condena a una rigidez que contradice nuestra dimensión de sujetos deseantes. Deseo siempre contradictorio porque alberga 2 caras estructurales y coexistentes de la constitución psíquica. Una egoísta, ligada a nuestra individualidad y a nuestra dimensión narcisista, y otra social, ligada a nuestra relación constitutiva, compleja con el otro, como lo trabajé el año pasado al referirme a la cuestión paradojal de la libertad. Nuestro yo, existiendo a partir del otro, en un sentido amplio, y de la dimensión de deuda amorosa al otro, choca a veces con ese otro del que somos herederos en tanto nos apropiamos muy singularmente de esa herencia. Cuando el protocolo nos dice que no debemos, por razones de salud pública, entrar en contacto físico como muchos otros significativos y amorosos, por un lado puede cuidarnos, pero también nos prima de una dimensión difícil de soportar y que puede llegar en muchos casos hasta llegar a ser patologizante. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en el último año lidiando con los sufrimientos de pacientes atrapados en este tipo de dilemas? Si nosotros pretendiésemos, en tanto psicoanalistas, responder invocando el protocolo sanitario que a todos
nos involucra, podemos devenir simples agentes de una ética que, por sentir la nuestra, por entender que es imprescindible que se cumpla desde una perspectiva político-sanitaria, sin embargo oscurece también las zonas conflictivas que se alojan en esos padecimientos singulares. Y esto deviene particularmente evidente en el punto que involucra al cuerpo en su dimensión imaginaria, simbólica, en particular erógena. El paciente que padece su escasa o nula vida sexual, vicariada a veces por prácticas virtuales, puede sentir que el protocolo ataca su yo, en esa dimensión donde el cuerpo pulsa. Dimensión donde el protocolo a la letra puede llegar a anular potencialidades creativas. Creación que suele circular por los desfiladeros transgresivos. Es que los protocolos, siendo organizantes e imprescindibles, y su formato más autoritario, en ciertas ocasiones es esencial, al mismo tiempo suelen disminuir las posibilidades del pensar. Pueden promover que nos aferremos a lo que instituyen en la forma literal de reglas o normas y perdamos de vista los múltiples conflictos que atraviesan cualquier experiencia de la vida, en particular la experiencia psíquica, es decir, aquella donde en última instancia nuestra vida se realiza, se hace real con todo lo irrepresentable que ello implica. Cuando nos aferramos literalmente al protocolo, adhiriendo su función de ley, nos aferramos una verdad que se constituye como férrea y única, y dejamos de lado la dimensión interpretativa que cualquier verdad, incluida la verdad jurídica, aloja, para tratar de cercar la experiencia. Los protocolos pueden ser instrumentalmente útiles, pero aferrarse a ellos como la verdad impide deconstruir sus vertientes singulares. Motivo por el cual, cuando el protocolo falla, la mente le reclama ofuscado al protocolo o a quienes lo diseñaron. Nuestros sueños omnipotentes desconocen la falta en el otro. Digo, usando un modo lacaniano, aquello a lo que Freud se aproximó al plantear que el intolerable sufrimiento ante la castración es el que remite al de la madre. Pulsados por esa demanda omnipotente, reclamamos un protocolo mejor. Ese sí, seguro. Ese sí, no castrado. Lo que oculta que ninguna experiencia de la vida es cercable por completo por ningún protocolo. Que no hay protocolos perfectos para dimensiones tan complejas. Por ello, es que los psicoanalistas no nos llevamos bien con los protocolos cuando queremos seguir manteniendo nuestra posición deconstructiva. Por eso, los DSM-4 en sus distintas formas les sirven básicamente a las prepagas, pero muy raramente a los practicantes del psicoanálisis y casi nunca a los pacientes. Arrastrados por esa dinámica, a veces nuestros saberes psicoanalíticos también devienen protocolizados en teorías, con espacial énfasis en teorías de la clínica, que en lugar de abrir a nuevas preguntas, nos retrotraen a respuestas consagradas como estatuas de mármol. Por ello, poner en cuestión su lugar en la constitución de los lazos sociales exige que salgamos del lugar de verdad cuasi fetichista que algunas prácticas y algunas formas rígidas de entender la teoría nos imponen. Si los protocolos son la plástica del poder, podrían ser pensados, tal vez, en los términos interpretativos que planteó Umberto Eco al reflexionar sobre la plástica en particular y el arte en general, es decir, como obra abierta. Interpretar un protocolo puede ser una fuente de enriquecimiento cuando nos encontramos expuestos a su implacable letra. Interpretar un protocolo puede también tener una dimensión lúdica. Y digo esto tirándole un centro a Alfredo, que va a seguir con la apertura del año la próxima vez. Bueno, nada más. Bueno, gracias Oscar. Realmente muy, muy linda apertura, muy interesante y linda la apertura realmente.
ahora damos lugar a la conversación, así que pueden ir levantando la mano y les damos la palabra. Bueno, acá Carlos Busetti quiere intervenir. Yo no tengo manera de levantar la mano porque si no la levanta Cintia. Entonces, no, Oscar, la verdad me encantó el trabajo, me gustó mucho tu perspectiva y tu humor. Y me detuve en dos aspectos de la cosa. Uno, que me pareció muy interesante, el protocolo como una forma de ejercicio del poder en la sanción de la verdad. Lo que me hizo asociar eso es un cuento de Borges que se llama El informe de Brody, donde cuenta sobre la vida de unos aborígenes llamados los yahoos, mucho antes del buscador de internet. Y resulta que los yahoos tenían un rey que era elegido cuidadosamente por los sacerdotes, según, así como el Dalai Lama, ¿no? Le tenían que encontrar alguna señal particular, entonces ese era el rey, y en cuanto lo elegían, le quemaban los ojos, le cortaban las manos y los pies, para que el mundo no lo distrajera de la sabiduría. Y además, cuando había guerra, vivía siempre en una cueva, no hablaba con nadie más que con los sacerdotes, y cuando había guerra los llevaban al frente de la batalla, y en general moría. Me parece que hay ahí un humor maravilloso respecto de este protocolo como una forma de articulación del poder, ¿no? Porque me parece que le pasa a muchos poderosos, le pasa lo que al rey de los yahoos, ¿no? Que terminan muriendo al frente de la batalla. Esa la primera asociación que me produjo el texto fue esta. La segunda es una mucho más clínica, que creo que vos la señalás con toda claridad. Me ha pasado varias veces, pero en particular me ha pasado con un paciente que tiene severísimas dificultades para establecer vínculos amorosos y está absolutamente tomado por la protocolización de su vida. Él sale a trabajar, vuelve a su casa, hace tal cosa, tiene todo, y se queja de eso, ¿no? Además. Pero el problema que se le plantea es que, ¿qué hace si tiene que conocer a una chica? Entonces el tipo tiene una actitud ambivalente. Por un lado, participa de las redes sociales de citas, pero después cuando se encuentra con la cita se pregunta, ¿qué hago? Porque mi padre es mayor, porque lo veo de vez en cuando, porque mis amigos, porque no sé qué. Y entonces uno se encuentra, yo me encuentro muchas veces ante la disyuntiva de qué vía encuentro para intervenir allí, ¿no es cierto? Entonces, a veces, francamente, me parece mejor que arriesgue su salud, entre comillas, encontrándose con alguien y teniendo una experiencia real de contacto corporal, vive solo. Y qué bueno, que el protocolo del COVID, como vos bien decís, interviene fuertemente en la subjetividad. Y me parece que allí es preferible a veces, ¿no? Aprovechar ese agujero en el saber y dejar que por allí circule algo del placer, ¿no? Bueno, nada, esas son un par de cosas de color que se me ocurrieron. ¿Alguien más tiene ganas de hacer algún comentario?
intervenir. Bien. Daniel Slucky quiere intervenir. Adelante, Dani. Está muteado. Desmuteate, Dani, para poder intervenir. Había hecho una pregunta, vuelvo a repetir lo que dije. No te escuchamos, dale. Algo que nadie escuchó en el último año. ¿Qué? No se me escucha nada. Algo Hola, que hola. alguien no escuchó el último año, dijiste, pero no escuchamos más, me parece. Ahora te escuchamos, pero repetila. Lo que yo arranqué diciendo si se me escuchaba. Sí. Ahora sí. Ahora Sí. sí. Ahora sí. Valía la pena preguntar porque no... yo también como Oscar estoy conectado con un celular porque no sé, mi computadora falló. Ante todo, bueno, me encantó tu trabajo, Oscar. Abre muchas, pero muchas puntas. Y yo me quedé con las que hacen al consultorio, las que hacen al psicoanálisis, a los protocolos en el psicoanálisis, a cómo me hice, protocolos en el psicoanálisis, por ejemplo. No, sí. Sí. No, empezó a tartamudear el sistema. No vos, sino el sistema. Se lentificó, Dani, repetí lo último. Está medio congelado. ¿O quedó fijado? Está medio congelado, ¿no? No estoy congelado. Ah, pero no se escuchó. No estoy nada congelado y aparte tengo mucho calor porque no se me escucha nada. Decía, por ejemplo, que el protocolo que tiene que ver con la abstención fue una consecuencia de la consecución del psicoanálisis. Entonces hay algunos protocolos que nacen al calor de el correr de la clínica. Pero también hay protocolos que son, como bien decía Oscar, son rituales. Yo digo, son burocráticos, pero también puede haber protocolos estructurantes, organizadores, para poder salir del protocolo. Digo, quizás hace falta protocolos en psicoanálisis para poder trabajar en psicoanálisis. Entonces me preguntaba si la buena, entre comillas, la buena interpretación no es aquella que está por fuera del protocolo. Lo digo como pregunta, no tengo una respuesta. Porque la interpretación que cae bajo el protocolo es un cliché, corre el riesgo de ser cliché. La interpretación que cae por fuera del protocolo quizás se acerca más al inconsciente. Después también estuve, punto aparte, ¿no? Estuve pensando cómo las corrientes psicoanalíticas se han ido protocolizando, cómo la corriente kleiniana tiene su protocolo, cómo los lacanianos tienen su protocolo, cómo en Argentina se fue formando un protocolo, y que yo creo que lo que es ser
el ser psicoanalista me parece que en parte, como decía antes, es luchar contra los protocolos, pero sin salirse de ellos. Hasta aquí llegué. Bueno, mientras alguno se prepara también porque desea intervenir, a mí también, entre otras cosas, Oscar me convocó un poco a la línea que trae Dani respecto de las rigidizaciones del protocolo en nuestra práctica clínica. Me parece que es que probablemente en los primeros tiempos de ejercicio clínico, por lo menos puedo dar fe, dar cuenta de eso, ritualizarse más o aferrarse más al protocolo, era lo que daba seguridad para sostenerse frente a las primeras consultas que llegaban, ¿no? Y luego me parece que a medida que el analista madura clínicamente, puede liberarse más de la rigidez del protocolo, digamos, darle más lugar a la espontaneidad. También el protocolo a veces inhibe, pensándolo también en la ritualización del encuadre, ¿no? A veces es inhibitorio. Me acuerdo también de las primeras épocas en mi práctica clínica, marcada en esa época por el lacanismo, la cuestión del silencio, ¿no? Cómo de algún modo encorsetaba mi libertad para escuchar. Y bueno, pero acá en los protocolos vinculados al COVID, lo que está en juego ahí es como el riesgo de enfermar, ¿no? Entonces, me parece que el protocolo da cierta seguridad, cierta protección que nos permite seguir funcionando. Eso quería agregar. No sé si... Alfredo Tagle quiere intervenir, adelante. Ahí está, me desmuté. No, ahí se escucha. Ahí va. Sí. Bueno, en realidad me siento obligado a intervenir porque Oscar me comprometió con lo del juego, entonces me pasé todo este rato pensando cómo podía relacionar el protocolo con el juego. Y bueno, siempre que uno se esfuerza un poco encuentra algunas vías, ¿no? Me parece que una cosa es el protocolo y otra cosa, no sé si es otra cosa, pero bueno, me gustaría diferenciarlo de lo que es el encuadre, ¿no? De lo que es tener algunas variables fijas, ¿no? Algunas constantes, dentro de las cuales se mueve el resto, ¿no? Entonces me parece que a veces el protocolo, me parece, cumple un poco esa función, ¿no? Que haya algunas cosas fijas que le den sentido a las que son móviles, ¿no? A las que implican cambios, novedad. En ese sentido, incluso los juegos más creativos establecen códigos, ¿no? Códigos de verosimilitud, por ejemplo, y eso pasa a ser fijo dentro de una movilidad muy subjetiva que puede tener un juego, ¿no? Por ejemplo, que en un juego de un chico, por ejemplo, qué objetos pueden volar y cuáles no, y en qué momento. Bueno, ahí se va estableciendo un código que genera ciertas constantes dentro del juego para lo que se va moviendo, se va creando ahí adentro, ¿no? Bueno, yo considero, como ustedes saben, la transferencia una forma de juego, porque es ficcional, porque se da en un espacio de ilusión, es un como sí, y me parece que es fundamental para la transferencia el encuadre, ¿no? Que haya determinadas cosas fijas, el horario, el lugar, ciertas modalidades, ciertas cosas que no se pueden, ciertas cosas que se pueden, ¿no? Y dentro de esa fijeza del encuadre adquiere sentido lo que adentro pase. Si no, pasa a ser todo una especie de corredor donde nada tiene sentido, ¿no? Bueno, me gustaría a partir de esto hacerte la pregunta de si vos crees que este tipo de fijezas, como el encuadre, por ejemplo,
o los códigos, se asimilan a una especie de protocolo, ¿o no? ¿O ves alguna diferencia conceptual estructural? Hola. Oscar, ¿vas a intervenir, vas a responder o seguimos dando la palabra? A ver, hay mucha gente anotada. Quieren intervenir Liliana Errendorf, Yago Franco y uno de los inscriptos que es Ana Rosenfeld. Y Adriana. Y Adriana, bueno. No sabe cómo ponerse. Bueno, entonces espera, porque han salido una cantidad de cosas y querría por lo menos aclararla. Algo que viene bien la pregunta de Alfredo. Es indudable que la organización de cualquier espacio exige algún punto fijo. Eso es indudable. Si yo empecé por el lado de la relación con el poder y las formas particulares en las cuales incluso los poderosos están sometidos a ese poder, no necesariamente hasta la muerte, como en el caso del texto de Borges, aunque eso también lo incluye, porque de alguna manera ese orden los organiza el plano social, porque funciona en el plano de la verdad última. Se la cree la verdad. La relación entre eso que se dice, que se hace, y lo que se debe hacer, está instituido por el hecho de que no es apelable. Es eso. En ese sentido, siempre hay algo de eso como poder instituido en un momento determinado. El concepto de encuadre es específico. Cuando hablo del protocolo, el encuadre puede ser un protocolo más, una parte más del universo de la ceremonia de la práctica psicoanalítica. Y yo no estoy en contra de la ceremonia, ni estoy en contra del ritual. No es que estoy planteando una crítica al ritual. El ritual es un modo de organización fundamental en las culturas, fundamental en nuestras vidas. Parte de ese ritual se organiza también en los espacios psicoanalíticos, con ciertas modalidades que organizan el campo. Sí puedo estar en contra de las formas en donde el ritual adopta tal manera que no tiene vía alguna de ponerse en cuestión. Con lo cual, el encuadre no está definido por aquellos que construyen el espacio, sino por una ley completamente externa a la experiencia. Claro. Con lo cual yo creo que efectivamente existe un encuadre necesario, tiempo, espacio, pero el tiempo, el espacio, el lugar, etcétera, etcétera, se ha demostrado en este caso, por ejemplo, totalmente trastocado, cuando la espacialidad se da en este espacio plano, en el cual uno construye dimensiones muy particulares y que las tuvo que construir, y que tuvo que plantearse modificaciones en el modo de trabajar, que son acordes a las, por eso digo, las que en algún momento hicimos trabajando en plazas o adentro de los hospitales, cuando uno trabajaba con un paciente en una punta de la camilla, otro en la otra, y con el riesgo de que uno se levantara y se perdiera el equilibrio. Y no el equilibrio psíquico, sino simplemente el físico por sostenerse. En ese sentido no tengo dudas de que hay una dimensión estructurante, y traté de transmitirlo todo el tiempo a lo largo del texto. No así, sí mi preocupación es cómo se puede apelar defensivamente a ese protocolo rigidizado en su dimensión de una pura letra cuasi muerta, que entonces hace que no se pueda pensar. Y entonces el caso que planteó Carlos, que todos tuvimos situaciones así todo el tiempo. En ese caso, bajo la dimensión del obsesivo de este hombre, en donde parece que su ritualización estaba más ligada a su movilidad obsesiva de ubicarse en la vida,
El asunto es que uno se le proponga y se le plante en nombre de la salud pública, por ejemplo, que puede ser totalmente válido, pero que en el espacio específico del análisis plantea un ruido. Porque lo que vamos a tener que escuchar es qué pasa con esa persona y cómo lidia con esa situación. Y esto es una tensión muy fuerte que los psicoanalistas tenemos porque realizamos una práctica en el espacio absolutamente singular, con todas las dimensiones contradictorias que el psiquismo plantea, y a veces el ritual del protocolo, rigidizado en una letra muerta, nos termina transformando en quienes nos protegemos de todas las vicisitudes que el psiquismo trae. Y este es un problema que yo creo que esta situación trae y que a veces las discusiones sobre si se sale, no se sale, etcétera, etcétera, que desde el punto de vista social yo no tengo dudas que tiene que haber una política clara de protocolización. Hasta diría tiene que ser infinitamente más dura desde el punto de vista político-sanitario. No tengo duda. Ahora, lo que es seguro es que cuando uno lidia con las personas, con cada persona se encuentra con que tiene que escuchar esas dimensiones conflictivas, porque si no empieza a transformarse en una suerte de representante ético de la política correcta. Aunque yo piense que es una política correcta, insisto. Pero habrá casos en los cuales las tensiones fueron muchas. Podría contar muchos ejemplos, pero si no me largo a hablar y prefiero ceder la palabra. Creo que eso ubica en parte la línea de exposiciones que hubo y la intervención de Alfredo, en la cual, aclaro, yo del juego tiré un centro sabiendo que el cabeceador es bueno. Y en ese sentido, la dimensión de un juego tiene sus reglas, pero el juego tiene su apertura. La obra abierta no la tomé casualmente, justamente porque hay algo que tiene que ver con la dimensión de una interpretación que por supuesto no es la simbología tradicional fija y chata, sino la del descubrimiento, que siempre es innovadora, y en ese sentido, claro. Y en ese sentido es lúdica. O sea que la diferencia vos la harías en el protocolo como letra muerta, digamos. ¿Sí? Que podría llegar a matar el encuadre. También puede haber un encuadre que sea letra muerta y que no se adapte a las particularidades de cada paciente. ¿No? Está bien, de acuerdo totalmente. Pero además, sabiendo que además hay una dimensión en que esa letra muerta también es necesaria. Hay algo que queda ahí y que es fijo. No es, queda como establecido. Es el rey que le sacan los ojos. Le tiene que sacar los ojos para que la sociedad funcione, como Isabel circula por Crown, y yo creo que es maravilloso ver ese desarrollo, donde el sometimiento a esas pautas va creando una vida, y esa vida la instituye el poder, y ese poder es la verdad de que ellos son reyes, ese es su poder, y solo se puede realizar en ese lugar donde quedan al mismo tiempo esclavizados, con lo cual es muerta y organizadora simultáneamente. Ahora, para los psicoanalistas es imprescindible poder tener una dinámica en el interior de esas reglas que no se pueden desconocer, pero se tienen que poner en cuestión. Bueno, Liliana Herrendorf, tenés la palabra, desmuteate nomás. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy rico todo, la verdad que es muy amplio, muy rico y me despierta un montón de ideas, ¿no? Algunas las desarrollaste recién, Oscar, un poco junto con las intervenciones, pero justamente yo lo que quería apuntar es a estos puntos que tienen que ver con la temática del año, que tiene que ver con cuerpo y dolor, y cómo entra ahí el tema de los protocolos y la realidad mundial actual, COVID de por medio, ¿no? Cómo entra todo, ya podemos hacer, ¿qué pensás, Oscar? Si se puede, bueno, algo dijiste recién, pero si se pueden generalizar y funcionar sin protocolos. Si una ciudad
si una cultura puede funcionar sin protocolos. Eso no significa que es cierto lo de los reinados, es cierto, pero también es cierto de que hay gente que funciona fuera del reinado, ¿no? Aún en los mismos espacios geográficos, digamos. Entonces yo me preguntaba un poco cómo funciona la cosa del dolor hoy día, por experiencias personales incluso, ¿no? En donde en realidad todos nos vimos involucrados en esta desesperación porque los protocolos de vacunación, por ejemplo, se han cumplido porque en realidad teníamos miedo de morirnos, ¿no? Entonces, y anécdotas de cada uno de nosotros que podemos ir contándolas en relación a el salirse de los protocolos o entrar en los protocolos. Bueno, un poco todo esto a mí se me ocurría como un tema enriquecedor de este tema del protocolo, ¿no? Eso nomás. Continuamos con las intervenciones, Oscar, ¿estás de acuerdo? Sí, hacia otra, sí. No. Bueno, Yago Franco. Hola, buenas noches. Preguntas para Oscar, para ver qué piensa de algunas cuestiones. Algunas ya fueron dichas. Bueno, para empezar un poco retomando lo de Alfredo, que antes había planteado Dani, ¿no? Si hablar de protocolo en psicoanálisis no es hablar del fracaso del mismo, ¿no? En el sentido de diferenciar dispositivo, encuadre, dispositivo sería lo más amplio, ¿no? Encuadre, que son las reglas fijas, y protocolo como, bueno, la letra muerta sería de la práctica analítica. Esa es una cuestión. Sabemos, yo coincido con lo que había planteado antes Carlos y que vos también te tomaste, que esta cuestión de la protocolarización de la vida que se ha ido dando, un poco Liliana lo mencionaba recién, ha implicado en la práctica clínica muchas veces tener que evitar un pasaje al acto, ¿no? Como un instrumento que nosotros tenemos para frenarlo, pero siempre en el caso por caso, obviamente, y otras veces favorecer un acto, ¿no? Y creo que ahí se ve claramente una de las alteraciones que plantea esta novedad, que es la de la pandemia, que es una alteración intensa, profunda y constante hasta ahora, porque ya lleva más de un año, y yo creo que el tiempo y la cantidad puede ser que nos hablen de una novedad que nosotros estamos descubriendo día a día, que esto implique una afectación de la abstinencia y la neutralidad como nunca antes habíamos conocido. Por ahí la conocimos puntualmente, ¿no? Ahí yo diría, bueno, me parece que coincido en lo que vos decís, que hay mucho de lo antiguo en la actualidad que se nos presenta, pero yo también pensaría, y quisiera saber si vos lo pensás así o de otra manera, si no toma otra significación estas cuestiones. Cuando nosotros mencionamos en la convocatoria la recodificación, ¿no? Lo habíamos traído a partir de la intervención de Berardi del año pasado, donde él plantea el virus como un recodificador universal. Si nos plantáramos desde ese lugar, teníamos que pensar que está recodificándolo todo. Incluye aspectos de la práctica analítica. No toda la práctica analítica, pero sí aspectos que no sabemos en qué pueden seguir derivando a lo largo del tiempo. Luego una cuestión respecto de, bueno, ¿qué hay de nuevo en todo esto? Si es que hay algo nuevo. Yo personalmente creo que hay una novedad. La novedad tiene que ver con que hay una realidad que nos abarca a todos, que lleva un tiempo ya bastante prolongado y puede seguir llevándolo, y que esto afecta a la práctica nuestra, porque estamos, como decimos habitualmente, en el mismo barco, pero ya durante mucho tiempo. Y yo diría, si llegado un momento, la cantidad no va a ir implicando un salto de cualidad en una cantidad de cuestiones por acumulación y por transformación inevitable.
Pero también, además de que estamos en una realidad compartida, novedosa, yo diría que los protocolos lo que intentan es acotar lo real en el sentido lacaniano, por supuesto. Es decir, aquello inasible que nos obliga a un trabajo imposible de significación, todo el tiempo imposible en el sentido de acabado y final, y que estamos ante una experiencia de lo real como nunca antes habíamos vivido. Me refiero a que esto es un fenómeno universal que afecta a toda la humanidad, que es bastante constante en el tiempo, con bastante incertidumbre en relación a que termine, y que no es comparable, por ejemplo, a la irrupción de lo real que produce una guerra. Porque esto es absolutamente abarcativo y incierto en términos de ¿qué? De que nos pone bajo amenaza a todos por igual, ¿no? Es decir, acá hay una experiencia de lo real de la muerte, que es una novedad muy importante, ya diría para la humanidad toda, y por supuesto también para la experiencia del análisis, en términos de que ya no es un fenómeno puntual, sino que es un fenómeno que, insisto, no sabemos cuánto tiempo puede llegar a durar. Entiendo que estas pueden ir pensándose como novedades, como una exigencia de trabajo para la teoría y obviamente para la clínica. Bueno, dejo ahí porque si no serían ya demasiadas cosas. Sigo dando la palabra a Oscar, ¿o querés intervenir? No, dejá, porque había 2 personas más y después intervengo. Dale, entonces tenemos Ana Rosenfeld, que quiere intervenir, y luego Adriana Granica. Adelante, Ana. ¿Se escucha? Se escucha. ¿Se escucha bien? Perfecto. A mí me resulta muy interesante, ¿no? La propuesta de trabajar justamente el protocolo, la subjetividad del dolor. Y voy a asociar algunas cosas. Cuando le preguntaron a Bernie por qué tardaron tanto en comenzar a investigar sobre la desaparición de Maya, él dijo, hay un protocolo. Con lo cual, alude a un orden normativo. A un orden normativo que impidió ponerse en campaña para ubicar a esta nena enseguida. Yo creo que tal vez tenemos que diferenciar el orden normativo del orden metodológico. Me refiero a ese protocolo tipo 10 mandamientos que no se pueden cuestionar versus el encuadre, porque creo que no es lo mismo. Freud, en Más allá del principio del placer, dijo que él cuestionaba todo el tiempo el encuadre, la técnica, sus objetivos metodológicos. Entonces me parece, tal vez, que por ahí debiéramos, estoy pensando en voz alta, tal vez diferenciar un orden normativo, legal, dogmático, del orden metodológico en la clínica psicoanalítica, que está sometido a flexibilidad, a otras variables, y que persiguen un objetivo. Con lo cual uno debiera pensar cuándo el orden metodológico es un obstáculo o cuándo el orden metodológico es un elemento facilitador. Cuando estuvo Roussillon en la Asociación Psicoanalítica Argentina, él contaba que él trataba a los pacientes adolescentes caminando por el hospital. Y uno diría, bueno, modificó el encuadre. El tema son los objetivos.
Y yo creo que en ese sentido Freud ha tenido una apertura en cuanto a la metodología, en función de los objetivos. Con respecto al protocolo del COVID, me quedé pensando que el protocolo tiene una significación cultural. Y es interesante cómo el protocolo del COVID fue más respetado en clases sociales bajas que en clases sociales altas. Que los movimientos antibarbijos, los movimientos de derecha que hubo en el mundo, movimientos extremistas que cuestionaban la vacuna, cuestionaban los barbijos, fueron los que se rebelaron a los protocolos, mientras que clases sociales de privadas fueron los que cumplían, trataban de respetar un poco más. Bueno, yo no quiero seguir, estoy pensando en voz alta en función del trabajo que presentó Oscar y que me generó estas asociaciones, ¿no? Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por tu intervención. Tenemos dos personas más. Estamos a 10 minutos más o menos de concluir, así que así después le damos la palabra a Oscar. Tenemos a Adriana Granica y Juan Carlos Perone, que también quiere intervenir, y después, Oscar, ya sos vos el que redondea el asunto. Dale. Bueno, cuando pedí la palabra, recordé un posteo que hizo una colega mía, que era del hospital del Centro 1. Así que lo voy a leer tal cual lo puso porque me pareció muy, muy lindo. Dice, un grupo de chicos jugaron a programa de radio. Nos cambiamos los nombres y comenzaron a circular las noticias. En 2 días estaremos todos vacunados contra el COVID. Ya no habrá más cuarentena en las casas, sino en la vereda. Habrá una fiesta en toda la Argentina. Las personas lanzarán los barbijos, en vez de humo habrá alcohol en gel que salga de a chorros. Se armará una pista de patinaje que se llamará Patinando el COVID. Nadie más se tomará la temperatura al entrar a un lugar. Chau termómetros. Habrá DJs, música y papas cheddar. Todos los negocios estarán abiertos todo el día. El dólar bajará de precio. Podremos subir a los aviones con la SUBE y viajar a donde querramos. Un chico dice, paren, paren, ¿quién se va a creer eso? Y otra chica le responde, estamos jugando, jugando. ¿Pero cómo se llama el programa? El último protocolo. Es un juego, es un programa, un juego que armaron en el servicio. Muy bueno. Juan Carlos Perone, te damos la palabra. Desmuteate, Juan, desmuteate. Estás ahí. Ya me desmuteé. Perfecto. Lo que quiero decir, creo que es breve y bastante sencillo. Por un lado, bueno, es cierto que los relatos de los pacientes en cualquier coyuntura y en particular en esta suelen tener en mayor o menor medida una resonancia en uno, en algún lugar de uno mismo, y esto es un elemento a tener en cuenta por el que le toca jugar el papel de analista para organizar algo de su propia intervención en relación al relato del paciente en cuestión. Pero Yago hizo mención a algo muy importante, me parece que es el carácter absolutamente generalizado y que nos involucra a todos de la situación de la pandemia, digamos, y las restricciones y los temores que inexorablemente nos involucran de un modo, en eso somos muy semejantes todos, más semejantes que nunca, digamos, ¿no? Y particularmente me ha pasado en estos días, pero no, ya hace unos cuantos días atrás también, que cuando escucho hablar a pacientes de distintas edades sobre esta situación y la manera en que se vinculan con lo que estamos llamando protocolo, todo el mundo lo transgrede en algún punto, incluido yo mismo, ¿no? Yo me he sentido obligado a transgredir
el protocolo o los protocolos sanitarios, si uno los toma de una manera extremadamente rígida, porque hay algunas cuestiones vitales o mortales, para el caso puede ser lo mismo, que por un rato hacen caer cualquier protocolo. Y esto le pasa a todo, varía con las edades, que si uno puede darse cuenta, me parece, escuchando el relato de los pacientes que, estoy hablando de pacientes que acuerdan, digamos, con que tiene que haber restricciones, que tenemos que cuidarnos nosotros mismos porque es un modo de cuidar a los demás incluye seres cercanos, seres queridos, pero hay modos del investimiento que pueden más que los temores. Y ahí opera algo del orden de la negación, una negación no demasiado esquemática, pero donde uno se da cuenta que en la palabra del otro hay algo que dejó de tener en cuenta de los riesgos, porque no puede contener el deseo que empuja, digamos, de ciertas cosas que quiere hacer. Entonces, en ese punto me encuentro enormemente cerca de los mismos, y viviéndolo de la misma manera que los pacientes, y ahí me encuentro con lo que mencionaba en el contexto específico de la clínica, Yago, ¿no? En el sentido de que ahí encontramos un punto que nos iguala, porque inmediatamente cuando me encuentro con estos relatos me encuentro pensando yo en aquellas cosas que cuido y a quienes cuido cuidando esas cosas y las cosas que descuido porque casi sin darme cuenta no tengo más remedio que privilegiar y no ajustan con los protocolos en juego, ¿no? De manera tal que me parece que, por lo menos en mi experiencia clínica hasta ahora, esa dinámica está en todos de alguna manera, en grado variable, tensándose a cada rato en función del curso de la vida de cada uno, ¿no? Nada más. Soy yo, ¿no? ¿Hay alguien más? No, podés tomar la palabra para redondear Sí, redondear no, fijaré alguna forma, un paralelepípedo extraño, pero... Bueno, como prefieras. Hay algo que me interesa resaltar, que es, porque con la cuestión de que las normas, los encuadres, las diferencias, es indudable que si uno hiciera un trabajo más riguroso, diferenciando en el interior del universo protocolar distintas maneras de su formato, encuentra cosas que son distintas. No en vano yo dije, vamos desde Crown hasta los protocolos de los sabios de Sion. Imaginen el espectro, es decir, la palabra tiene una dimensión de una complejidad, y a mí lo que me sorprendió es que tiene una historia enormemente profunda en las tradiciones conformativas de las sociedades. Con lo cual hay algo de esa palabra que pierde ese valor casi vulgar de una norma que utilizamos para sostenernos en el mundo o hacer tal cosa, o el protocolo de investigación en términos de qué pasos se deben hacer para hacer tal otra, o cuál es el protocolo de un cirujano. La palabra protocolo abarca una dimensión enormemente densa desde el punto de vista de la constitución subjetiva, en tanto implica formas de normativización muy singulares expresadas en modalidades gestuales y literales diversas, porque se escriben propuestas que finalmente son ceremonias. No en vano todo lo que es el tema del protocolo en cualquier estudio es protocolo y ceremonial. Son dos términos que van unidos. Entonces, me parece importante resaltar esa dimensión estructural que tiene, y mostrar además que esa dimensión estructural que tiene la marca de la característica de cualquier poder. No hablo de el poder entendido como aquello que consideramos los enemigos del funcionamiento de la humanidad como la decíamos. Todas las relaciones humanas, en tanto tensiones de poder, se sostienen sobre ciertos planos de verdad, pero además lo que tiene de peculiar eso que se llama protocolo ceremonial en sus formas más ritualizadas, es que parece que ahí está la cosa, ahí es la verdad.
Eso lo hace inapelable y eso lo hace organizador. En ese sentido es muy distinto al encuadre, porque el encuadre se supone que es más lábil, se supone, Freud decía, esto es una sugerencia para que ustedes sigan, si pueden lo siguen, yo hago la mía, esta es la que a mí me viene bien. Después de eso te transformó en una forma sacralizada. ¿Por qué? Porque entre otras cosas se instituyó en espacios de poder. Y entonces ciertos espacios de poder dentro del universo psicoanalítico conformaron un modo de organización del poder en el cual necesitaron hacer que eso, que podían ser una serie de recomendaciones, se transformara en una cosa que pesaba sobre las cabezas de tal modo que ahora cada vez que se está en un grupo discutiendo los problemas clínicos, se dice cómo nos cambió la clínica. Y es cierto que cambió. A mí particularmente igual me interesa remarcar en qué no cambia. Porque esta cuestión que planteaba Yago entre lo nuevo y lo viejo, yo creo que siempre tiene que estar en diálogo. Si no, hay un riesgo. En pro de la idealización de lo nuevo, olvidamos en qué estructura algo nuevo adquiere su forma completamente novedosa y sorprendente. De hecho, cuando Yago decía, no sabemos qué va a pasar, y claro, no sabemos. Como no sabemos, es decir, es posible que haya por un efecto acumulativo cambio en cantidad, en calidad, es probable, pero no hay nada que nos permita definir que vaya a ser así. No hay ninguna regulación específica. Adriana me metió un cartel en que acá dice es preferible el protocolo al proctólogo, que no sé quién lo puso. Diego Velázquez. Diego Velázquez. No sé, bueno, pero me puse el cartelito. Con lo cual el orden de la sorpresa creo que dialoga con el orden de aquello establecido y creo que es importante mantener ese diálogo. Porque si no, corremos un riesgo que es la idealización de lo nuevo, que hoy por hoy es una de las formas particulares de supuesta creación de la verdad. Porque el capitalismo lo único que hace es haber fetichizado la novedad, porque la necesita para su circulación. Con lo cual, todo lo nuevo es bienvenido. Y a mí particularmente me parece que lo nuevo importa cuando adquiere una dimensión de sorpresa y transformación muy particular. Hay cosas que indudablemente todos hemos adquirido nuevas en nuestro trabajo, porque no las hacíamos, porque no estábamos habituados, porque no formaban parte de nuestros hábitos, pero al mismo tiempo algunas nos evocan situaciones anteriores, no al modo resistencial de me aferro a aquello que sabía para no pensar lo nuevo, sino pensar lo nuevo con qué categorías que tienen y remiten a lo establecido tienen valor y en qué medida son rebatibles o discutibles. En ese sentido, la discusión de qué conceptos tienen vigencia o no, me parece que es un desafío, porque implica, a ver, ¿cuáles son los conceptos que valen, cuáles no, cuáles se modifican, cuáles no se modifican en infinidad de cuestiones? En ese sentido, insisto, el ritual yo lo tomé en su sentido más amplio, más abarcativo, porque es imposible, si uno se pone a desglosar la cantidad de elementos que hay alrededor y que incluye ese campo, es fenomenal. Pero la norma legal importa cuando conforma plano protocolar en tanto verdad única. Por eso yo insistí en que Crown y ese protocolo rígido, que podría ser el del que aquel que se tiene que sacar los ojos para ser rey, o el no salir más de la ciudad imperial para seguir continuando su tarea desde niño, ese es el mismo que por momentos instituye en nuestra época el protocolo científico cuando se transforma el protocolo científico como el saber último. Entonces, ahí toma esa dimensión de superposición entre verdad y protocolo que complejiza nuestra práctica y como dijeron y Juan Carlos trajo, toda la experiencia nos dice que eso está quebrado. Y es lógico que esté quebrado. Y es bueno que pensemos que está quebrado,
para no transformarnos en defensores a ultranza de un protocolo sanitario que defendemos. Insisto, no tengo dudas que desde el punto de vista social el protocolo salva vidas, pero es también cierto que hay muchos factores que provoca que también tienen ese efecto de daño. Desde el punto de vista social no tengo duda, esto no se va a parar si no se logra hacer un freno social y absoluto. Y trajeron una cantidad de temas que algunos yo ni los toqué ni los voy a tocar. Están en el interior, el dolor, el cuerpo, todas esas cuestiones estaban en el interior de las propuestas del año. Me quise remitir a esto, entre otras cosas, porque el orden normativo o el orden metodológico, como le llamó Ana, todas estas cuestiones importan en términos de los modos en que escuchamos. Y los psicoanalistas tenemos que tener un modo de escucha singular que nos saque del riesgo, yo diría a veces moralizante, frente a diversas situaciones en las cuales estamos involucrados. Se han salvado vidas. Yo tengo mis dudas con respecto a esta pandemia como globalización en la dimensión que nosotros la estamos viviendo en el mundo occidental. No tengo idea cómo se vive esto en el resto del universo. No hemos pasado, para nosotros es una absoluta novedad algo de estas dimensiones. No sé cómo lo viven los europeos que sufrieron la guerra en la dimensión de la muerte, con bombardeos cotidianos cayendo de sus casas y sus casas viniéndose abajo. No sé cómo lo vivieron aquellos que sacaron a sus hijos quemados en una valija y se trasladaban en un tren en estado de shock. Digamos, me parece que no hagamos de este clima en donde la muerte está, y es indudable, indudable, y crea plazos de angustia permanente, algo, yo no estoy tan seguro que solo sea lo que hay que tomar como referencia, porque en algunos casos hasta ha servido a los fines de la organización. Eso lo escribí en un texto el año pasado sobre el tema de la muerte, y sigo pensando que es válido. La angustia está, pero pasan muchas otras cosas, por lo menos en mis espacios clínicos, pasan muchas más cosas que eso que está ahí de fondo con el tema de la muerte, que es mucho mayor además entre este grupo de jovatos que somos nosotros, con excepción de algunos rostros jóvenes que veo en la pantalla, pero tenemos una densidad etaria que nos hace propensos a la angustia en este tema. Y hay mucho, los jóvenes están bastante alejados de eso. Se conectan en momentos en que los padres pueden enfermarse y tienen niveles de negación importantes algunos, otros no, y la negación es un mecanismo psíquico, sirve para diversas cosas, a veces para unas, a veces para otras, pero no es calificable éticamente. Bueno, nada más porque es tardísimo. Mira cómo los sí, llamaron el último protocolo, claro. que le hicieron estallar. Y en un juego. En un juego. En un juego. Fue muy divertido. Bueno, la verdad que se empezó a abrir el juego, de eso se trataba, y hay varios comentarios en el chat que luego te haremos llegar, Oscar. Ahora ya no hay tiempo para dedicarnos a eso. La semana que viene sigue abriendo el juego Alfredo Tagle, como les contaba al principio. Desmutémonos para aplaudir este primer encuentro y agradecerte, Oscar, tu presencia. Gracias a todos.